Embriología de próstata. Nombre del estudiante, Jamie José Araica Zavala. Nombre del docente, el doctor René Morales. Como una introducción tenemos que la próstata es un órgano glandular del aparato reproductor masculino con forma de castaña, ubicado por delante del recto, debajo y en contacto con la vejiga urinaria y rodeando el origen del conducto de la orina. Durante la eyaculación, este órgano recibe el esperma de los conductos deferentes mezclado con secreciones propias de las vesículas seminales y las glándulas de Cooper que expulsa a través de la uretra al exterior. La glándula prostática aporta antígeno, fibrinógeno, espermina, zinc, magnesio, enzimas como la fosfatasa ácida, fibrinolicina, transglutaminasa. El origen embriológico de la uretra prostática y de la próstata. En la sexta semana del embrión, el conducto de Wolff se abre la cara lateral del seno urogenital, lo cual drena las trompas mesonefróticas, dando a la yema uretral el blastema metafrogénico de la semana Z, el crecimiento saludable del seno urogenital que conduce a la incorporación progresiva a la parte terminal del canal de Wolff en la pared del seno urogenital. Los conductos de Wolff se abren debajo del uréter, en la parte superior de lo que sería, rodeando los canales de Muller. Las yemas glandulares y prostáticas surgen de la circunferencia de la uretra alrededor del orificio de los conductos. División de la próstata del lóbulo o áreas glandulares. Estructura y el origen de la próstata. Descubierto por la Clínica de Urología del Hospital Claude Bernard en París, Francia. Observaron que algunas proteínas del líquido seminal son elaborados selectivamente por una u otra de estas áreas. Nótese que si la fusión de los lóbulos glandulares de este aspecto externo liso y homogéneo a la próstata humana, en ciertos primates, la zona craneal central o posterior-superior y en la mayoría de los mamíferos, la uretra y los lóbulos posterolaterales periféricos se mantienen separados por surco y por tanto claramente individualizados macroscópicamente. La próstata humana, situada en la encrucijada de los canales y mesenquimas de los senos urogenital y de Wolfgang, se formó bajo la inducción respectiva de estos dos tipos de mesenquimas. Los conductos eyaculadores, su vaina y la zona glandular postero-superior o central que los rodea derivarían de estructuras de origen wolfiense. Descripción de la división prostática. La descripción de la división prostática en lóbulos glandulares ha sido parcialmente facilitada por la hipertrofia benigna que se desarrolla selectivamente a nivel de los lóbulos paraureterales y de las glándulas de Alba-Round-Trail o estos lóbulos durante su hipertrofia se vuelven en el anciano reconocibles por el plano de desgarro que los separa del resto del tejido prostático. Más difícil la descripción de los lóbulos glandulares y fibros musculares de la próstata normal de 20 gramos en hombres en su tercera década fue estudiada primero por Gilbert, luego por McNeil, quien especificó las proporciones de las diferentes áreas. Entre ellos, en efecto, McNeil, habiendo redefinido primero los ejes de la uretra prostática, propuso un modelo preciso y exacto de la anatomía zonal de la próstata normal, cuya terminología conservaremos, y zona central que forma cónica mediana y posterior, y zona periférica que abarca casi toda la glándula y que da lugar a la mayoría de los cánceres de próstata. Y zona de transición que está formada por dos lóbulos que se encuentran a ambos lados de la uretra prostática. En esta zona la que da origen a la hipertrofia prostática benigna y también al 25% de los adenocarcinomas, y zona fibromuscular anterior en continuidad con las fibras del cuello vesical y el esfínter estriado, y uretra glándulas parauretrales en el centro de la glándula. Es posible señalar que cada una de estas zonas tiene su propia ecoestructura que depende de su naturaleza histológica. De hecho, existe una relación entre la histología y el ecoestructura. Los tejidos predominantes musculares tienen un aspecto hipocogénico como la uretra, así como la manga muscular periuretral o la zona fibromuscular. Las estructuras compuestas por glándulas y fibras musculares en pequeñas cantidades tienen una ecogenicidad homogénea y sostenida, como la zona periférica. Finalmente, las estructuras compuestas por glándulas y un estroma denso tienen una ecoestructura intermedia, como la zona de transición, cuya ecogenicidad es muy diferente dependiendo de la importancia relativa del estroma en comparación con los acinos glandulares.
Dentro de la anatomía patológica tenemos que la hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más común en los hombres. Comienza en la zona periuretral en forma de hiperplasia fibromuscular. Se agregan elementos glandulares para formar un fibroadenoma. Progresa multiplicando en número y volumen los elementos normales de la glándula. Por lo tanto, el término adenoma generalmente atribuido a HPV es incorrecto, pero todavía se usa en la práctica en el propósito de simplificar. Esta hiperplasia conduce a la formación de nódulos en diferentes tamaños que se asientan en los lóbulos laterales, lóbulo medio y a veces en el lóbulo posterior. La lesión patagónica del HPP es por tanto la hiperplasia de la glándula y del estroma fibromuscular, pero solo cuando éste adquiere un aspecto nodular se puede observar el cuadro más característico de esta afección. El desarrollo posterior de la HPP se hace más por el crecimiento de estos nódulos que por la aparición de nuevos nódulos. Los elementos glandulares y fibromusculares no están representados de manera diferente. En unos casos predominan los elementos glandulares como nódulos de predominio epitelial, en otros casos son los elementos fibromusculares los más abundantes pequeños nódulos epiteliales. Hay una multitud de formas de transición. Este punto es importante para el tratamiento. En efecto, las hormonas actúan principalmente sobre el componente glandular y los antiguos bloqueadores sobre el componente fibromuscular durante su desarrollo. La HPV puede inducir cambios en la propia próstata, en la vejiga y también en el tracto urinario superior. Lesiones prostáticas secundarias de la BPH. Varios tipos de lesiones pueden ser causados por el desarrollo de nódulo de la HPV. Vascular, áreas de infarto. A medida que los nódulos crecen, pueden comprimir los vasos sanguíneos que alimentan a otros nódulos, lo que da como resultado áreas de infarto. Esto se manifiesta por hematuria o por obstrucción parcial o total de la orina. Este fenómeno es frecuente porque ocurre en el 25% de los casos. Estos infartos parecen jugar un papel importante en la etiología de la retención aguda, ya que el 85% de los infartos prostáticos se encuentran en pacientes operados de retención aguda de orina. Todo sería la obstructiva con formación de quiste intraperequimatoso de diferentes tamaños. En esta imagen podemos observar anatomía patológica del HPV de tipo histológico. Podemos observar que en la parte central, a nivel nodular, se encuentran los nódulos que serán posteriormente invadidos por elementos epiteliales. La HPV va a comenzar en la zona periuretral en forma de nódulos fibromusculares que serán invadidos secundariamente por elementos glandulares. Según el predominio del tipo histológico, se distingue el tipo epitelial y el tipo fibromuscular, con este caso dos aspectos numerosos intermedios. En la parte superior derecha podemos ver tejidos de tipo fibromuscular y de tipo epitelial. En lesiones secundarias, en la primera imagen donde dice próstata, podemos observar los nódulos se comprimen, los vasos, el provocado ataques cardíacos que pueden causar obstrucción parcial o completa de la orina. Luego tenemos lesiones quísticas, en donde se puede observar un espacio en blanco que es secundario a la obstrucción de los. En la primera imagen tenemos lo que es el impacto en la vejiga. Podemos observar una obstrucción. La BPH provoca estiramiento, tortuosidad y comprensión de la uretra posterior y elevación del cuello de la vejiga, por lo cual hace una obstrucción al flujo de la orina. Luego tenemos una hipertrofia. La obstrucción obliga inicialmente a la vejiga a hipertrofiarse para luchar contra el obstáculo. Es donde aparecen trabeculaciones vesicales. Luego tenemos divertículos. La hipertensión intravesical puede sobrecargar la musculatura de la vejiga y hace que la mucosa se hernie para formar divertículos vesicales. Luego tenemos la siguiente imagen, la descompensación, que se elimina el obstáculo. Se produce una descompensación y la vejiga se dilata y su pared se adelgaza. La micción de la vejiga se vuelve incompleta y el residuo persiste después de la micción. Contra repercusiones en las vías superiores.
La hiperpresión intravesical fuerza el sistema valvular de los uréteres y se transmite a los uréteres. Ya las cavidades renales que se dilatan posee su turno para dar ureterohidronefrosis. Las lesiones infecciosas de pielonefritas no se retrasan, no injertan sobre él, lo que puede provocar la destrucción del parenquima y la insuficiencia renal. Eso sería todo. Muchas gracias.